Hola, muy buenos días para todos y todas. Desafortunadamente, en esta ocasión tengo que hablarles por este medio. Es la primera vez que acudo a este tipo de modalidad, digamos, aunque ya estamos vinculados, involucrados en la virtualidad. Es la primera vez que hago esta grabación, así que espero que salga bien y espero ser lo más claro y, bueno, por cosas pues, de la tecnología no ir a cometer algún error. Quiero dedicar unos instantes para agradecer muy especialmente al profesor Daniel Rojas y al profesor Pierre Leal a la Universidad de Grenoble por haberme acogido como parte del equipo, del cuerpo organizador de este evento. Para mí de verdad es un honor estar entre ustedes, trabajar entre ustedes, así como compartir panel en estas jornadas con unos expertos en estas temáticas y unas personas a las cuales admiro, que además pues han sido mis mentores, ¿no? Para mí es un gran honor de verdad estar acá entre ustedes y como parte de la Universidad Tecnológica para nosotros pues también es fundamental este tipo de alianzas y este tipo de procesos de diálogo en la escala global. Dicho esto, también creo necesario dar los agradecimientos la parte de la organización del evento a mi universidad, a la oficina de Relaciones Internacionales, a su directora, quien ha cooperado constantemente en hacer posible este tipo de lazos y de vínculos, y asimismo a la Vicerrectoría de Investigaciones, quien financió parte de la investigación, digamos, de la cual yo vengo a comentarles hoy. Esta es una investigación sobre la formación del territorio del centro occidente colombiano y esta parte que voy a hablar el día de hoy es un pedacito que se desprende, un apéndice que hemos, con la ocasión de este evento, hemos derivado de la misma. En ese sentido, en esta investigación he estado con mi colega, el profesor Alexander Betancourt de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a quien también saludo y le doy mis agradecimientos por haberme apoyado y por haber compartido conmigo parte de estos procesos investigativos. Así que voy a dar inicio, les agradezco la atención, de verdad es como un poco complejo hablar con, bueno, ya nos habíamos habituado, ¿no? A hablar con íconos, pero en esta ocasión es hablar como con un público fantasma o un público imaginario, más bien. Pero bueno, me dirijo a ustedes de verdad con mucho esmero, además en esta jornada del día de hoy. Muy bien, el contenido básicamente lo que voy a desarrollar en esta presentación, muy brevemente, me voy a referir a 4 puntos concretos. Eh, Fundamentalmente quisiera compartirles la parte de un texto que ilustra, digamos, todo lo que va a entenderse como la construcción del territorio, tomando como modelo el centro occidente colombiano, pero que hace una reflexión fundamentalmente, es una reflexión que parte de la consulta de una bibliografía especializada y también de fuentes primarias con la que hemos realizado esta primera reflexión que, déjenme decirles, es apenas también una aproximación a un problema que sin lugar a dudas es mucho más grande. En este sentido, quisiera tocar el tema de la frontera y de la definición de los núcleos y los centros de poder local. También referirme a su relación con el centro de la nación y las provincias. Tomar como modelo, un ejemplo muy breve, las tensiones que se generaron en territorios locales, como va a ser el caso de las ciudades confederadas del Valle del Cauca, y por último, la temática relacionada con la construcción del territorio, que será la parte más amplia en la que les voy a compartir y que me permitirá, espero, dar unas primeras conclusiones.
Entonces, sin más, iniciemos con la primera parte. Esto lo quiero pasar muy rápidamente, simplemente para dar una contextualización muy general y ponernos aquí de presente la reflexión sobre el espacio nacional, ¿no? Los espacios continentales divididos allí nacionalmente y que, sobre el cual se va a desplegar la idea del territorio nacional que imaginamos desde esta carta, digamos, diseñada por, confeccionada por Codazzi en, en el Atlas de Venezuela, donde presenta este amplio territorio con visiones político-administrativas, sin lugar a dudas, que no es más que un anhelo, una ilusión de hacer una nación con ese espacio que ya se venía cartografiando de tiempo atrás. Acá vamos a tener la carta coreográfica de los Estados Unidos de Colombia, también dividida por territorios, pero esto lo que quiero es ilustrar que se ha ido representando el territorio nacional en múltiples facetas, en múltiples momentos, en diferentes escalas, básicamente partiendo de unos principios para llegar a esta ilustración que muestra cómo esta Carta Nacional, pues, sin lugar a dudas, parte de un precedente que ya existía en el espacio que conocemos como la colonia, la mal llamada colonia, pero que es en realidad el territorio indiano, el territorio que había sido dominado por la corona española desde el siglo XVI. Y que aquí quiero como hacer un zoom para mostrar e ilustrar algo que es el punto de partida de esta reflexión que quiero representar, y les comentaba al comienzo. Yo, pues, digamos, mi campo de especialidad no es la historia política como tal, sino me considero más centrado en la historia urbana, y por ende allí quisiera mostrarles cómo van a ser las ciudades, y esta reflexión que hago desde la historia urbana parte es desde pensar en la ciudad como el núcleo, esta vieja tesis que pues, ya se ha divulgado constantemente, que es la de que la conquista del territorio por parte de los peninsulares, por parte de los hispanos en América, se va a hacer a partir de la consolidación de núcleos de poder a partir de las ciudades, ciudades que a lo mejor eran también simplemente un hecho jurídico plasmado en un papel, pero que ahí vemos como unos puntitos rojos en esta carta que viene del siglo XVII, pero que muestra lo que intentó hacer España en este territorio. Yo simplemente quería partir para muy rápidamente ilustrar lo que va a ser lo que vamos a entender como, o vamos a introducir bajo el concepto de ciudad-provincia, ¿cierto? Es el espacio urbano desplegado por un territorio regional y dominado por un grupo de poder, el que va a articular lo que va a ser conquistado y lo que va a ir siendo incorporado al proceso de la administración. En este sentido, quisiera plantear lo siguiente, y es que en los territorios periféricos, como va a ser la Nueva Granada, en este caso el surgimiento de Colombia, como saben, se va a dar a partir de la Nueva Granada, eh, y más aún de los confines de esa periferia, en este caso el centro occidente colombiano, que se conocía, y como lo ven ahí en las cartas que tienen a la vista, que bueno, no se puede tal vez leer, pero ilustra, digamos, bajo la palabra de la montaña del Quindío, que es más o menos esa región que quiero presentar, y que, bueno, es un topónimo que se perdió con el tiempo, ilustra cómo son las ciudades las que van engranando y articulándose a través del río, en este caso, como los ejes que van a consolidar lo que va a ser el Estado o los centros de poder. A ello, digamos, entre mayor fuerza o menor fuerza que van a estar instaladas en el territorio, es lo que vamos a interpretar como los centros de poder o las primacías urbanas. Entre más
digamos, al distante estaban estos centros de poder, más autonomía iban a tener los núcleos urbanos o los ejes de poder, que, bueno, he tratado de evitar decir la palabra élite, pero bueno, es importante como mencionarla para expresar que detrás de estos ejes de poder pues está un grupo de personas que está ejerciendo ese dominio y que muchas veces socialmente pues se va a identificar bajo unos apellidos, unas familias, unos linajes, etcétera, etcétera, pero que es importante identificar estos ejes de poder a partir de estas familias o estas personas, ¿no? Que van a estar entre más distantes con más autonomía. Básicamente ese es el argumento allí. Y pasamos rápidamente entonces, luego de plantear que en la frontera, en la distancia, se van a lograr establecer estos ejes de poder, que la crisis de la monarquía hispánica, que se va a desplegar, como bien lo saben, a partir del año 8 del siglo XIX, va a posibilitar un restablecimiento de eso que se había dado en el periodo colonial, esas fuerzas que habían quedado establecidas en el periodo colonial. Aquí ustedes tienen a la vista un mapa que ilustra las ciudades y villas, que más o menos ese va a ser el orden que va a tener este territorio de la Nueva Granada hacia el periodo, digamos, finales del 18, principios del 19. Y es a partir de esas ciudades, esto es muy importante, desde donde se van a ir estableciendo estos dominios. Y especialmente de una de las instituciones urbanas por naturaleza, que va a ser el Cabildo, la que va a instalar en la en estos nuevos ejes de poder, las futuras instituciones que van a llevar el proceso de administración del Estado. Entonces, pasamos al segundo punto, y es cómo se van a representar, ¿cierto? Se van a representar a partir de una dicotomía que rápidamente se va a establecer, de tiempo atrás venía dándose, entre lo urbanizado, que fue conquistado, y lo salvaje. Y la mayor parte del territorio, pues obviamente va a estar en ese lado que no va a estar eh, vinculado al orden, sino al caos. Era los montes, o sea, se van a definir en los documentos como los montes, los desiertos, los espacios selváticos, los espacios incultos, los espacios incivilizados, los espacios por fuera de la ley. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental porque en la primera parte del siglo XIX, los ejes de poder que se van a dar a partir de esta crisis de la monarquía hispánica tienen que ir reestructurando y urbanizando y mostrando cómo sus instituciones van a ser las que articularán el nuevo orden. Básicamente los cabildos, ¿no? Como ya lo decía. Entonces, por eso va a ser importante estas ciudades que venían de la colonia, que tenían una tradición, un abolengo afincado en ese periodo que viene más atrás. Y aquí yo discuto un poco con una historiografía tradicional que ha planteado, digamos, como una simbiosis entre la historia, ¿sí? De la ciudad capital con la historia nacional. Y en el caso colombiano, lo más, eh, lo más visible es como la fiesta de Bogotá, que era la fiesta del 20 de julio, que era la proclamación del Cabildo Abierto y la creación de la Junta de Santa Fe, se termina convirtiendo en una fiesta nacional, ¿no? Entonces, digamos que ahí se discute con esta historiografía de corte más bien nacionalista, ¿sí? Para presentar que justamente lo que va a darse también va a ser una tensión entre el centro con las provincias, ¿sí? Y lo que va a resultar de todo esto va a ser una nueva negociación, que finalmente en ese primer periodo en este primer periodo de la Primera República, del experimento, que va a haber como esta simbiosis de las Provincias Unidas de la Nueva Granada o el Estado de Cundinamarca, se van a dar
dos momentos de negociación, ¿cierto? Dos instancias de negociación, pero que fundamentalmente van a estar bajo un criterio de un centro con unas regiones, unos territorios periféricos. Muy bien, yo quiero pasar muy rápidamente esto, probablemente el tiempo no me va a alcanzar para todo lo que yo quisiera comentarles, pero quiero resaltar entonces que en esa dicotomía va a intentar darse una justificación no solamente geográfica de la importancia del núcleo principal de la capital, Santa Fe, como la que tenía el destino de ser la capital y por ende generar las instituciones que gobernaran el resto de los territorios, porque los otros territorios fronterizos, selváticos, eh, eran incultos y tenían que ser incluso colonizados, ¿no? Esto nos lo han presentado trabajos muy interesantes como de Lucía Duque sobre la construcción justamente del espacio simbólico del territorio nacional, o por ejemplo trabajos como el de Nancy Applebaum en Dibujar la Nación, que también presenta este tipo de dicotomías. Pero acá quiero ilustrar el hecho a partir de una cita que probablemente no puedo leer completa para mostrar cómo Santa Fe aparece, y esto va a ser significativo en varios textos, aparece como un centro eh, eh, al cual se le reviste una serie de atributos importantes por los cuales debe estar destinada a ser la capital, mientras el resto del territorio no lo es así. Entonces se dice, por ejemplo, Merardo Rivas, en su texto de Los Trabajadores de Tierra Caliente, la sabana, en donde está situada la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, llamada por los conquistadores, deslumbrados por su belleza, el Valle de los Alcázares, a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar, de clima 15 grados centígrados y de fertilidad asombrosa. Está rodeada de montañas que parecen ser el límite entre la tierra y el cielo, y solo tienen para descender a los climas ardientes 4 gargantas abiertas entre las inmensas cordilleras. Mientras la tierra caliente no ofrecía sino bosques, que era preciso talar con un trabajo inmenso para recoger la cosecha de maíz o sembrar las cañas, únicos cultivos que entonces se conocían, etcétera, etcétera. Ese tipo de distinción es la que se empieza a plantear, digamos, en este proceso de construcción de la nación en el periodo decimonónico. Y pasamos al tercer punto, en el cual les quiero plantear también un ejemplo de estas tensiones y estas negociaciones entre los diferentes estados. Es muy importante no perder de vista lo que va a pasar a nivel provincial, como lo que se va a conocer en un periodo dado como justamente el profesor Chus, recuerdo su texto, la eclosión juntera, como, digamos, esto que se va a conocer como la eclosión juntera, la aparición de una serie de juntas y de reivindicación de soberanías, también se va a dar en una escala local. Pero que en últimas lo que quiero mostrar acá es que ilustran, representan a unos sectores de poder que están empezando a transar y a cambiar las primacías que se pueden ver incluso desde lo urbano, y lo urbano es fundamentalmente los cabildos conformados por unos hombres notables, y la palabra hombres pues no es fortuita, ¿cierto? Es notables de un territorio. Entonces, lo que va a pasar, no va a tener los hechos porque no me da el tiempo, pero lo que va a pasar es que en esta región que ustedes ven allí, esta provincia tan grande, la de Popayán, que va a ser la antigua gobernación de Popayán, se va a construir una confederación de ciudades, de cabildos, que van a estar en contra de lo que se va a dar del poder central, ¿cierto? Para ellos eran subalternos, digamos, de la ciudad de Popayán, y a su vez, pues Popayán dentro del virreinato había sido subalterna de la cabecera, ¿cierto? Por la sede del virreinato, que era Santa Fe. Sin embargo, a esta escala, esta confederación, esta liga de cabildos,
lo que va a pretender es levantarse en contra de Popayán. Y en ese levantamiento va a buscar en Santa Fe un reconocimiento para crear una unidad distinta, apartada de la de Popayán, y crear su propia organización territorial, sometiéndose a un poder central, de todas formas, ¿no? Entonces, esta serie de tensiones y de diálogos pues, se van a traducir en guerra. Y bueno, se va a matizar, esto va a ser un proceso que va a durar aproximadamente 2 años en el Valle del Cauca. Para Popayán esto es muy importante, el gobernador de Popayán, Tacón Rosique, era quien había eh, conjurado el levantamiento o la junta que se había creado más bien en Quito, y por ende entonces era muy temido, y en esto pues se va a suscitar, digamos, esta nueva transacción, esta negociación que se va a dar en este territorio. Finalmente, digamos, la guerra pues, se va a llevar por parte de la Reconquista, y bueno, esto se va a paliar, los cabildos vuelven a entrar en juicio, y el proceso continuará en la construcción ya de la República de Colombia. Sin embargo, antes de pasar a este siguiente punto, quiero resaltar, por último, que en ese caso regional, en ese ejemplo regional, lo que vamos a tener es unos poderes que van a quedar instalados y que van a resurgir territorialmente más adelante. Para continuar, creo que voy a leer un poco para concentrarme específicamente en los argumentos que quiero decir en este cuarto punto. Una vez se había dado la independencia y se había establecido ya la República de Colombia, se van a enfrentar diferentes tensiones internas y externas que van a tener, digamos, todo este periodo que va desde 1819 hasta 1843, básicamente en el caso colombiano. La Constitución colombiana del 21 había partido de la voluntad asociativa de los territorios para establecer la división político-administrativa de departamentos, provincias, cantones y parroquias. Esta división correspondía al objeto de establecer la unidad nacional a partir del gobierno popular y representativo, para el cual va a ser muy importante eh, la legitimación de ese poder a partir de la construcción de ciudadanía y por ende de la existencia en el territorio de individuos, de personas, de habitantes que hoy en este va a entender como almas. Asimismo, la Constitución de Cúcuta sintetiza el proyecto de construcción de Estado Nacional y por lo tanto va a convertir a las instituciones adoptadas ese año en el modelo para las prácticas políticas y el ordenamiento administrativo durante todo el 19. ¿Sí? Esto va a tener críticas, va a tener respaldos, lo cierto es que va a generar muchas tensiones. La construcción de esta estructura administrativa va a asumir, como ya lo decíamos, la delimitación del virreinato de la Nueva Granada y va a generar unas representaciones sobre esta espacialidad. Las referencias para integrar y delimitar ese nuevo espacio nacional se hacen evidentes a partir de la Constitución de 1821. Por ejemplo, en el momento de su proclamación, las provincias de Quito van a ser parte de los 3 departamentos establecidos como integrantes de la República y estaban todavía en la jurisdicción con las tropas monárquicas. Pronto van a emerger tensiones internas, los conflictos van a derivar y van a llevar a una nueva pugna que va a terminar, como bien se sabe, en la división de estos territorios. Entre el 19 y el 21, entonces, de 3 departamentos a 7. Para 1826 ya van a haber 11 departamentos. Los objetivos trazados por el Estado Nacional van a sufrir entonces rigores de la interpretación, los prejuicios, los intereses de diferente orden de las personas que los estaban llevando a cabo. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, entre los diferentes escollos a resolver las desavenencias que van a dejar las decisiones justamente que se habían tomado en ese periodo de guerras
que va a ir entre 1810 a 1830 en el caso de la Nueva Granada. Las dificultades, por ende, para construir la unidad nacional desde lo territorial fueron palpables en estos enfrentamientos que van a ser sucesivos. Por ejemplo, em, em, vamos a tener, digamos, experiencias fallidas de intentos de armisticios y, bueno, de negociaciones que van a terminar siendo resueltas por otros mecanismos. Entre 1831, pasando un poco más adelante, a 1836, ya, digamos, fracasado el proyecto colombiano, el gobierno de la Nueva Granada va a tener que ajustar 15 veces las fronteras de sus provincias. En estas medidas se van a servir para aplacar los ánimos de las élites o de los sectores que de facto estaban desempeñando el poder en los territorios. Los grupos en contienda se van a dividir entre aquellos que van a apoyar al gobierno y aquellos que se van a sublevar contra el mismo. Los rebeldes van a argumentar siempre diferentes razones. Van a plantear conflictos que en una buena parte, digamos, entre el año 39 y el 41, van a durar más de 3 años y van a tener efectos devastadores para la economía y para la sociedad neogranadina. Así, el periodo que va a seguir entre la guerra, a este periodo, nos va a dejar una serie de medidas, ¿sí? No me voy a detener en cuáles van a ser estas medidas, pero sí me interesa resaltar ciertas posibilidades, porque sé que ya estoy llegando al límite del tiempo, que van a tener en las diferentes formas de establecer el espacio nacional. La mayor parte de medidas se van a formalizar en textos jurídicos que van a tener que ver con situaciones sin resolver durante todo este periodo que va a tener desde la formación de la República de la Nueva Granada. El Congreso va a plantear, digamos, que se aumenten las posibilidades para que las poblaciones tengan más autonomía y así llegar a una negociación con las provincias, entiéndase, con estos sectores de poder asentados en las ciudades. También se va a emitir la ley del 29 de marzo de 1847 que va a atribuir facultades al Poder Ejecutivo y a los gobernadores para ajustar límites territoriales y solucionar los inconvenientes generados por la división de las provincias sobre aspectos de la administración referidos a la aplicación de justicia, notificaciones varias, nombramientos de funcionarios, gestiones de vías, etcétera, etcétera. Estas consideraciones sirvieron para elaborar diversos proyectos de ley sobre la división política del territorio y otras medidas más para ajustar la eficiencia administrativa y los alcances de las negociaciones político-electorales que sirvieron para minimizar los levantamientos armados y acabar con la incertidumbre jurídica. A partir de 1843 había 20 provincias, ¿sí?, creadas y un territorio especial. Para 1853 había 36 provincias y 7 territorios especiales. Esto es una representación de esas tensiones que permanentemente se están dando al interior del territorio. Entre el 41 y 1862, sin embargo, hubo 3 conflictos armados relacionados con las discrepancias alrededor de la implantación y las consecuencias derivadas de ciertas medidas constitucionales, como en 1841 sobre la abolición de la esclavitud, la dictadura que se va a dar, etcétera, etcétera. Así, los enfrentamientos armados y las confrontaciones de todo orden demuestran una precariedad de los acuerdos y las posibilidades de nuevas luchas van a quedar latentes. La viabilidad del Estado Nacional era precaria y las certezas que pudieran tener los ciudadanos eran pocas. No obstante, hubo posibilidad de organizar y gestionar el reconocimiento de medidas que dieron origen al establecimiento de sociedades y a la conformación de espacios regionales, como se muestra en las medidas de ordenamiento político-administrativo, a través de las cuales se trató de organizar e incorporar espacios y sociedades de las áreas de frontera, como aquellas que se han construido por varios siglos en la región del centro-occidente colombiano. Bueno, creo que se me agotó el tiempo, simplemente
Les agradezco, dejo unas conclusiones allí planteadas. Ojalá pudiera discutirlos con ustedes, pero creo que no puedo extenderme más. Les agradezco mucho la atención y espero poder compartir con ustedes en otro momento del coloquio. Muchas gracias.